Lucas 24, 1, 7, se los leo. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Padre, te damos gracias por esta palabra bendita, Señor. Y Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti para que tú nos hables, Señor, para que tú nos permitas entender, Señor, que el Evangelio es, es la muerte, Señor, pero tu resurrección y que ahora estás a la diestra del Padre y nosotros podemos sentarnos contigo, Señor, allá en lugares celestiales. Gracias, Padre, porque adoramos a un Dios que vive, a un Dios que no se quedó en la tumba, sino a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y que un día se entregó como un cordero, pero un día vendrá como el león de la tribu de Judá. Esperamos tu venida, Señor. Amén y amén. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Y tal vez la pregunta que también el Señor nos pudiera hacer hoy es: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Piensa en el siguiente versículo, Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es un intercambio de vidas. Si yo no vivo, es porque muero y Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Jesús tenía que morir en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso está en Hebreos 9:22. No obstante, la cruz solo representa la mitad del Evangelio. El Evangelio abarca muchísimo más que el perdón de los pecados. Pablo escribió: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Gracias a la resurrección de Jesús, tenemos vida nueva en Cristo. Jesús vino para darnos vida y poner en nosotros un corazón y un espíritu nuevos. Cuando nacemos espiritualmente de nuevo, nuestro espíritu se une con Dios como lo estaba con Adán en la creación original. Esta maravillosa verdad se presenta casi siempre en las Escrituras con la frase preposicional en Cristo o en Él. Después de encomendarle su misión a Timoteo, Pablo escribió: con este propósito les envía a Timoteo, mi amado y fiel hijo del Señor. Él le recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Lo que perdieron Adán y Eva en la caída fue la vida espiritual. Lo que Jesús vino a darnos fue también la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Algunos piensan que tenemos la vida eterna cuando morimos. La vida eterna no es algo que obtenemos cuando nos llega la muerte física. Juan escribe: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted no tiene vida eterna espiritual antes de la muerte física, todo lo que puede esperar es el infierno. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11:25-26. En otras palabras,
Todo creyente nacido de nuevo está espiritualmente vivo ahora y seguirá estándolo después de su muerte física. Jesús es el pan de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y los nombres de todos los cristianos se hayan escrito en el libro de la vida del Cordero. Tu nombre y el mío, si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, está escrito en el libro de la vida del Cordero. Dice el relato bíblico que el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Por qué si Jesús les había dicho que iba a resucitar, fueron a llevarle especies? ¿Se les olvidó? ¿O no creyeron que Jesús les había dicho en repetidas ocasiones que al tercer día resucitaría? Dice Mateo 16:21, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Y en Mateo 17:22-23 dice, estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitarán. Entonces, ¿qué pasó con las mujeres? ¿Se les olvidó? ¿Se les nubló el entendimiento? ¿Perdieron la fe? Y me temo que como las mujeres, hoy nos pueda pasar lo mismo. El llevarle flores a un cadáver era una labor noble y tal vez les proporcionaba algún tipo de satisfacción nostálgica. Ellas se habían quedado en el Viernes Santo y no se habían dado cuenta que era domingo de resurrección. El Viernes Santo es importante, pero nuestro gozo se completa en el domingo de resurrección. Y algunas preguntas de reflexión. ¿Sigues viviendo en el Viernes Santo o tu gozo está completo en el domingo de resurrección? ¿Aún estás preparando las especias aromáticas? ¿Eres el producto de tu pasado o eres el producto de la obra de Cristo? ¿Eres libre en Cristo o solo entendiste tu pasado y tratas de sobrellevarlo? ¿Vives tu nueva vida en Cristo o en parte eres en Adán y en parte eres en Cristo? ¿Vives una teología o realmente eres una nueva creación? El Viernes Santo es importante, pero no te quedes en él. Permitamos que el Señor nos hable a través de estas mujeres piadosas que llevaban especias aromáticas a la tumba de Jesús. Tres mensajes importantes o claves que podemos extractar de esta enseñanza de estas mujeres. Primero, si la resurrección de Cristo, las mujeres solo estaban siguiendo legalismos, costumbres. Conocían a su Salvador, pero su Salvador estaba muerto. Muchos cristianos se han quedado en el Viernes Santo. Muchas iglesias han desarrollado un montón de bien intencionadas normas de conducta que se esfuerzan por obedecer estrictamente, pero en ocasiones esto los aleja de tener una relación íntima con Dios. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No está ahí, en un montón de normas. No está ahí, ha resucitado, Él vive. No busques entre los muertos al que vive. Segundo, en las mujeres que estaban llevando las especias aromáticas, nada había cambiado. Habían tenido un encuentro con su Salvador y tal vez se sentían perdonadas, pero las buenas nuevas se detuvieron en el Viernes Santo. Así se sienten muchos cristianos de hoy. Han recibido perdón, pero en el fondo creen que siguen siendo la misma mala persona que siempre fueron.
Tal vez piensan, Jesús murió por mis pecados y cuando muera iré al cielo. Pero ahora mismo todo sigue prácticamente igual. Y muchos predicadores recibirían un fuerte amén de su congregación si dijeran, soy un malvado y sucio pecador, salvo por gracia. Tu corazón y el mío están sucios, son engañosos y no tienen remedio. Ellos siguen buscando entre los muertos al que vive. Si confieso que soy un pecador, como pecador me comportaré. Nuestro corazón ya no es malvado ni engañoso, porque en la resurrección Dios nos dio vida y como somos nueva creación, en Cristo tenemos un corazón nuevo. Ya no soy un pecador, soy un hijo de Dios, un santo. Y como santos compartimos la mismísima naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 dice, y eso no es todo. Hemos ascendido con Cristo a la diestra del Padre, el lugar más alto de poder y autoridad en todo el universo. Antes de Cristo no podíamos obedecer por la oscuridad que había en nuestros corazones, pero ahora podemos obedecer, no por obligación, sino porque de verdad queremos obedecer y porque tenemos en nuestro interior el poder del Espíritu Santo que nos permite hacerlo. El Espíritu Santo que el Señor Jesucristo sopló sobre nosotros cuando resucitó. Él no está ahí, ha resucitado. No busques entre los muertos al que vive. Y tercer mensaje de estas mujeres. Las mujeres llevando las especias aromáticas se hubieran quedado en su pasado doloroso de no haber sido por la resurrección. Ese pasado se puede convertir en un bastón, el cual nos apoyamos falsamente. Para las mujeres, para estas mujeres, su gozo era llevarle flores a un difunto. Muchos cristianos se refugian en el dolor. No me lo quiten, gritan. Eso es lo único que tengo. Conocen e identifican cuál es su problema, pero no lo quieren soltar. Piensan, si lo suelto, ¿qué me queda? Prefieren el Viernes Santo que pasar el domingo de resurrección. Se niegan la oportunidad de experimentar el gozo de la resurrección. Tal vez dicen, si ya perdí esto que tanto amaba, déjenme quedarme con el dolor. Déjenme seguir llevando flores a la tumba. Siguen buscando entre los muertos al que vive. Para estas personas el Evangelio consiste en comprender su pasado y tratar de sobrellevarlo y no vivir el Evangelio que nos da libertad. Para estas personas el Evangelio solo es una teología inalcanzable porque porque no se consideran una persona nueva en Cristo. Se consideran en parte nueva naturaleza y en parte vieja naturaleza. Estas personas se consideran producto de su pasado y no un producto de la obra de Cristo. Puede ser que hayas perdido algo o alguien, pero que sigas viéndote como una víctima indefensa depende de ti. No puedes cambiar tu pasado, ni Dios puede cambiarlo, pero sí puedes cambiar lo que crees de Dios y vivir libre de tu pasado. Quiero compartirles brevemente una parte de una predicación de Charles Spurgeon. ¿Pensó María que sería algo bueno encontrar el cadáver de su Señor? Tal vez le habría proporcionado algún tipo de satisfacción nostálgica. Así pensaba según su pobre juicio. El Señor le quitó ese consuelo. Pero Cristo había resucitado y tener noticias suyas y posteriormente verlo, ¿acaso no fue algo infinitamente mejor? ¿Has perdido algo últimamente en torno a la cual tu corazón había entrelazado todos sus zarcillos? Descubrirás que hay una buena razón para la privación. El Señor nos quita siempre alguna bendición de plata con la intención de otorgarnos una bendición de oro.
pueden estar seguros de que Él les dará hierro en vez de madera. Y el hierro lo sustituirá con bronce, y en vez de bronce les dará plata, y en lugar de plata les proporcionará oro. Todo lo que quita el Señor no es sino algo preliminar para una dádiva mayor. ¿Has perdido a tu hijo? ¿Qué importaría si descubres que tu Señor es más amoroso que nunca? Una sonrisa de tu Señor será mejor para ti que todos los alegres retozos de tu hijo. ¿Acaso no es mejor Él para ti que 10 hijos? ¿Has perdido a tu familiar y compañero que te alegraba a lo largo del valle de la vida? Gracias a esa pérdida, serás ahora conducido a estar más cerca de tu Salvador. Tus promesas serán más dulces para ti y el bendito Espíritu te revelará su verdad con mayor claridad. Saldrás ganando con tu pérdida. Porque buscan ustedes entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. Gálatas 2, 20, 21 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. La obra de Cristo es completa en su muerte, resurrección y ascensión. Y la obra completa de Cristo perdona tus pecados, destruye y anula el poder de Satanás, te da vida al hacerte una nueva creación y darte el Espíritu Santo y te entrega el libro de normas de vida. Colosenses 2, 13, 15. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en una cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Lo que está diciendo aquí es que nosotros vivíamos en una cárcel, en un calabozo, en una mazmorra, y en la pared estaba colgada el acta con todos los cargos y el veredicto era culpable. Condenados a morir en esa prisión. Y afuera estaba el carcelero que nos acusaba de día y de noche. Pero Cristo anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Cristo pagó nuestra deuda y el acta ahora dice inocente, libre. Y las puertas están abiertas y el carcelero fue humillado. Ahora en Cristo tenemos vida. Eres una nueva creación. Ya no tienes que vivir en el pasado, ni vivir por legalismos. No vuelvas a prisión. Disfruta de la vida que Dios te da. Él vino para darte vida y vida en abundancia. El primer día de la semana. Por eso celebramos en domingo el primer día de la semana. Celebramos con gozo la vida y de los beneficios de la resurrección. Disfruta de los beneficios de la resurrección. Y termino con algunos beneficios de la resurrección. Y yo espero que los disfrutes. Yo también espero disfrutarlos. Beneficios de la resurrección. Disfruta de la vida. Disfruta de la vida. Cristo venció la muerte. Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y 1 Corintios 6:14 dice, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Disfruta de la vida. Disfruta de la paz que da el Espíritu Santo. Di conmigo, disfruto de la paz que me da el Espíritu Santo. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó.
La paz sea con ustedes. Dicho eso, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Disfruta de la esperanza. Di conmigo, disfruto de la esperanza. De lo que vendrá, del gozo que nos espera. Juan 14:12 dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Wow. Jesús nos está preparando una mansión. Disfruta de la victoria. Di conmigo, disfruto de la victoria. Disfruto de la victoria. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Amén. Disfruta de la intimidad y la restitución. Di conmigo, disfruto de la intimidad y la restitución. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Vengan a desayunar sin intermediarios a la mesa con Jesús. El velo está roto. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió porque por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y por último, disfruta de tener un propósito y de la compañía de Cristo. Di conmigo, disfruto de tener propósito y de compañía. Mateo 28:19-20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Jesús te encarga la misión de llevar su mensaje, de anunciar las buenas nuevas. Eso es propósito. Eso es un propósito de vida. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso es compañía para siempre. No estás solo. Jesús está contigo. Oremos. Amado Padre Celestial, infinitas gracias por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque no te quedaste en una tumba, resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Dios. Y te pedimos perdón por las veces, Señor, que nos hemos quedado en el Viernes Santo y no disfrutamos del domingo de resurrección. Perdónanos por las veces que nos hemos quedado tal vez visitando un difunto, quedándonos con nuestro dolor, tal vez aferrándonos a él. Perdónanos por las veces que nos hemos sentido solos, abandonados. Y gracias, Señor, gracias porque aunque en este mundo tengamos aflicciones, en la resurrección tú has vencido al mundo y has vencido a Satanás. Ya no somos culpables porque tú nos das libertad. Las cadenas fueron rotas, el velo fue roto y podemos entrar al trono altísimo de tu gracia. Gracias por tu muerte, Señor, dolorosa en una cruz. Perdonar nuestros pecados, darnos libertad, hacernos tus hijos, pero gracias por tu resurrección. Gracias, Dios. Podemos disfrutar, Señor, de eso. Gracias, Señor, porque esa es la esperanza que tenemos, Dios, que tú estás preparando una vivienda. Y no es cualquier vivienda,
Es un palacio que tal vez no nos podemos ni imaginar, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Que anhelemos ese día, bendito Dios, un día, ese día que estaremos contigo para la eternidad, Dios. Porque para nosotros el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor, porque en la cruz derrotaste la muerte al resucitar de la tumba. Y como tú resucitaste, un día resucitaremos contigo. Gracias, Padre. Que disfrutemos, Señor, de la paz que solo tú puedes dar, aún en medio de la tormenta. Los discípulos estaban asustados, temerosos, pero él entrando dijo, la paz sea con ustedes. Que la paz de Dios gobierne sus corazones y sus mentes y reciban el soplo del Espíritu Santo como Jesús sopló sobre sus discípulos. Reciban el Espíritu Santo. Amén Amén. y amén.